Imagina llegar a un país nuevo siendo apenas un niño, sin dinero, sin contactos, sin garantías, y terminar cambiando para siempre la forma en que el mundo entiende la inversión. No es una fábula, no es motivación barata, es la historia real de Benjamin Graham, el hombre que enseñó a generaciones enteras, incluido Warren Buffett, a pensar, no a especular, a invertir, no a apostar. Pero antes de ser el padre de la inversión en valor, Graham fue algo mucho más frágil, un inmigrante, un huérfano financiero, un observador silencioso de la incertidumbre. Benjamin Graham nació en 1894 en Londres con el nombre de Benjamin Grosbaum, dentro de una familia judía de clase media. Su padre era comerciante y, como tantos otros a finales del siglo XIX, decidió emigrar a Estados Unidos, persiguiendo el gran sueño americano. La familia llegó a Nueva York cuando Benjamín era aún muy pequeño. Todo parecía prometedor, hasta que la realidad golpeó sin piedad. Su padre murió repentinamente, dejando a la familia en una situación económica extremadamente precaria. De un día para otro, el futuro dejó de ser una promesa y se convirtió en una amenaza constante. Esa experiencia temprana de inseguridad financiera, de ver cómo el suelo desaparece bajo los pies, marcaría a Graham para siempre. Mientras otros niños jugaban, él observaba. Mientras otros soñaban, él analizaba. Aprendió pronto que el dinero no es solo un medio, sino una fuerza que puede proteger o destruir una vida entera. Esa conciencia temprana fue el germen de su filosofía, la necesidad de protección antes que la ambición. La familia cambió su apellido a Graham para integrarse mejor en la sociedad estadounidense. Pero integrarse no significaba prosperar. Vivían con limitaciones, con miedo al mañana, y sin embargo, Benjamín destacó desde temprano por algo extraordinario, su mente analítica. Era un estudiante brillante, con una capacidad casi obsesiva para comprender números, lógica y patrones. No era carisma, no era suerte, era claridad mental. Ingresó a la Universidad de Columbia con solo 16 años. Ahí no solo destacó, deslumbró. Se graduó como el segundo mejor de su clase, con ofertas para convertirse en profesor de matemáticas, filosofía y literatura inglesa. Podría haber elegido una vida académica cómoda y respetada, pero eligió Wall Street, y esa decisión cambiaría la historia de las finanzas para siempre. ¿Por qué Wall Street? ¿Por qué Graham no buscaba prestigio intelectual? Buscaba respuestas prácticas. Quería entender por qué algunas personas prosperaban y otras quedaban arruinadas. Quería desentrañar la lógica detrás del caos financiero. Ingresó al mundo de las inversiones justo antes de uno de los mayores colapsos de la historia, la Gran Depresión. Aquí es donde la historia se vuelve crucial. Graham no solo vivió el crack de 1929, lo sufrió en carne propia. Perdió gran parte del dinero que había gestionado, vio fortunas desaparecer, vio cómo la euforia irracional se convertía en pánico absoluto. Para muchos ese golpe fue el final, para Graham fue el laboratorio definitivo. Mientras otros culpaban al mercado, él se culpó a sí mismo, analizó cada error, cada decisión emocional, cada suposición no verificada y llegó a una conclusión revolucionaria. El mercado no es racional, las personas tampoco, y por eso el inversor debe protegerse de ambos. De esa reflexión profunda, nacida del dolor y la humildad, surgió el concepto que lo inmortalizaría, el margen de seguridad. Graham entendió que invertir no consiste en predecir el futuro, sino en comprar con suficiente descuento como para sobrevivir al error. Esa idea no nació en una oficina lujosa, sino en la memoria de un niño inmigrante que vio a su familia caer en la incertidumbre. Su enfoque era radical para la época. Mientras otros hablaban de rumores, proyecciones y sensaciones del mercado, Graham hablaba de valor intrínseco, de balances, de activos reales, de disciplina emocional. Introdujo la idea de que una acción no es un papel que sube o baja, sino una participación en un negocio real. Parece obvio hoy, en ese entonces era una herejía. En 1934 publicó junto a David Dutt Security Analysis. Ese libro no fue un éxito comercial inmediato, pero fue una bomba intelectual. Estableció las bases de un nuevo paradigma financiero, un paradigma que no dependía de la suerte, sino del pensamiento, que no prometía riqueza rápida, sino supervivencia a largo plazo. Pero Graham nunca olvidó de dónde venía. Su obsesión no era hacerse rico, sino evitar la ruina. Su vida temprana le enseñó que perderlo todo no es una teoría, es una experiencia. Por eso, su filosofía siempre fue defensiva antes que agresiva. Prefería perder oportunidades antes que perder capital. Prefería parecer aburrido antes que arruinado. Años después, como profesor de Columbia, influiría en jóvenes brillantes, uno de ellos, un tal Warren Buffett.
Diría más tarde que conocer a Graham fue como pasar de la oscuridad a la luz. Buffett no heredó la riqueza de Graham, heredó algo más poderoso, su forma de pensar. Y aquí está la gran lección de su vida temprana. Benjamin Graham no se convirtió en pionero financiero a pesar de haber sido inmigrante y pobre. Se convirtió en pionero financiero gracias a ello. Su pasado fue un obstáculo, fue su ventaja competitiva, le dio perspectiva, le dio prudencia, le dio profundidad. En un mundo obsesivo con ganar rápido, Graham enseñó a no perder. En un mercado dominado por el ruido, enseñó a pensar en silencio. Y todo comenzó con un niño inmigrante, observando la fragilidad de la seguridad financiera y decidiendo que jamás volvería a depender del azar. Porque al final Benjamin Graham no solo construyó una filosofía de inversión, construyó un escudo contra el caos. Y ese escudo nació en la infancia, en la incertidumbre, en la experiencia de no tener nada, salvo la claridad para pensar mejor que los demás. Si hoy hablamos de inversión inteligente, la disciplina de valor real es porque un inmigrante decidió entender el dinero no como una promesa, sino como una responsabilidad, y esa quizás sea su herencia más poderosa.